Bueno, ok, buenas tardes. Entonces, respondiendo a las preguntas, empezamos con un gran tema central que es el contexto. Atendiendo a la primera, decimos que el contexto es importante leerse porque en él reconocemos necesidades, expectativas y voces de los y las sujetos que participan de esto. Con respecto a los desafíos, la idea aquí es de pronto romper las estructuras y modelos que tratan de homogeneizar y que generalizan y normatizan, a su vez naturalizan y determinan ese saber ser desde la práctica, desde nuestros contextos educativos y los mismos resultados que salen de ese mismo ejercicio. Esta es una idea que se generalizó, que dice que el contexto es el escenario social donde se comparten las experiencias, donde comparten las experiencias las personas involucradas con sus propias características y donde desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Luego hablamos de los modelos pedagógicos constructivista y del conductivismo, y hacíamos referencia que el último es donde el sujeto construye su propio aprendizaje a partir de sus propias experiencias apropiadas desde su contexto, y partiendo de eso él crea sus propias realidades. El conductismo, estamos hablando de que son estudiantes pasivos, donde el maestro es el centro y el que tiene el poder de la transmisión, y es el intermediario y el que ejecuta el conocimiento a través de instrucciones. Sistematizar para nosotros y nosotras es un proceso de reflexión crítica que busca una interpretación del contexto, dando a conocer las experiencias. ¿Y para qué hacerlo? Para hacer visibles a la comunidad nuestros saberes y que esa misma comunidad se apropie de ellos en aras de mejorar las prácticas dadas en contextos particulares o que tengan similitudes. La importancia del seminario es las herramientas necesarias para conocer nuestro propio contexto y darle importancia a nuestras propias experiencias y poder que esas voces de nosotros salgan a la comunidad y que esa misma comunidad se apropie de nuestros saberes. Listo, nos dio el tiempo. Muchas gracias. Ok, comentamos entonces estos aportes. Los interrogamos, los problematizamos. A ver, Cristo, ¿quién iba? ¿Alguien iba a decir algo? Que no sea repetido. Nos devolvemos punto por punto. A ver. Dale. Yo tengo una aclaración a ver para contarte de la condición. En cuanto hablan de sistematización, sí, porque no la ponen. Dice que sistematizar es el proceso de reflexión crítica que busca una interpretación del contexto dando a conocer las experiencias. Realmente es la finalidad, dar una interpretación del contexto, para eso sistematizamos. O es más profundo. A ver, yo cambiaría la pregunta también.
Me parece bien importante la observación que hace la compañera. Yo le preguntaría, ¿cuál es el objeto de estudio de la sistematización? ¿Qué es lo que se estudia en la sistematización? ¿Qué es lo que se reflexiona? ¿Qué es lo que se piensa? O sea, cuando yo hablo de sistematización como un modo de construir conocimiento, ¿sobre qué? Ahí va, sobre una práctica. Está la sistematización, no busca una interpretación del contexto, busca el comprender, el construir conocimiento desde una práctica. Su objeto de estudio es la práctica. Sí. O sea, cuando hablamos de una reflexión crítica, yo siento que estamos diciendo que es algo más, mirarlo más a fondo. Ya, por eso anotamos ahí esa palabra. Y algo que tenemos claro y que debatíamos era que sistematizar no implica simplemente ordenar o coger y darle pautas a algo. Por lo contrario, es conocer todos los aspectos que son relevantes en nuestro contexto, que hacen una importancia, que hacen una apropiación de lo cual nosotros nos sentimos movidos por eso, y eso nos permite pues sistematizarlo, nos permite escribirlo, nos permite. En la clase del profesor, algo que me llamó mucho la atención del profesor John, decía que si podíamos tener un soporte de todo lo que nosotros hemos visto en nuestra práctica educativa y podíamos plasmarlo, era mucho mejor, porque nosotros íbamos a tener ahí como de pronto todas esas experiencias que nos permiten decir, bueno, esto es lo que nosotros nos tiene aquí, de lo cual nosotros conocemos y de lo cual nosotros queremos cambiar. Entonces, por eso hago alusión a la palabra reflexión crítica. Oye, ahí no hay problema. Okay. El problema es reflexión crítica de qué. Está, es de la experiencia, es de la práctica. Puede ser en contexto, puede ser en el entorno, en el ambiente, desde ya. Pero lo que vamos a reflexionar críticamente, lo que vamos, vean acá, lo importante no es qué dijo, qué no dijo, sino que comprendamos qué es el cuento, ¿sí? Que nos afiancemos en eso. Acá la idea no es, vea, tengo bien o tengo mal, tengo 5 o tengo 0. No vamos ahí. Y quítense ese cuento de la cabeza. Vamos básicamente a tratar de comprender lo que llevamos expresando. Entonces decimos, pilas, la sistematización va tras comprender, como dicen ahí, reflexionar críticamente una práctica. Desde ya, esa práctica se hace en contexto. ¿Está? Es una práctica contextual. Si yo digo reflexión crítica del contexto, lástima que está la profesión, un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico crítico podría ser una reflexión crítica del contexto, un estudio diagnóstico, ¿está? Pero no es sistematización. Yo lo que hago ahí es estudiar la realidad, ver esa realidad cómo funciona, ver qué problemáticas hay. Estoy diagnosticando la realidad, pero no estoy haciendo sistematización. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ok. ¿Qué es lo que la sistematización busca? Es comprender una práctica, busca construir un conocimiento sobre cómo es que hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas como las hacemos, cómo es que cambia lo que hacemos, a partir de qué. Yo puedo proponerme hacer algo, pero después termino haciendo otra cosa completamente distinta y me pregunto, ve, ¿por qué cambió lo que me proponía hacer? ¿Qué cosas influyeron
para que lo que tenía propuesto no sale y sale otra cosa. A lo mejor mejor o a lo mejor requete peor, pero no es lo que me había propuesto. Y ahí está mi práctica. ¿Qué me llevó a esos cambios? ¿Sí? ¿Cómo puedo mejorar lo que estoy haciendo? ¿Cómo puedo explicar, comunicar a otros lo que estoy haciendo? Y vale lo que decía la compañera, que ustedes lo conversaron con John, y es, tú me dices, ¿cuándo empieza la sistematización? Y uno podría decir, mira, como cuando un director de cine va a hacer una película, ¿sí? El director de cine dice, ¿cuándo comienza la película? ¿Cuando empieza la máquina a filmar? No, el tipo tiene que hacer una preproducción. Y ahí tiene que pensar en los personajes, tiene que pensar en el libreto, tiene que pensar en el maquillador, en el vestuario. Entonces la sistematización, ¿dónde empieza? En empezar a registrar cómo me preparo. La sistematización empieza a reflexionar, y a ustedes les toca ahora, desde cómo están haciendo el proyecto. ¿Me entienden? El proyecto es la preproducción en concreto. Estoy pensando cómo voy a hacer esto. Estoy pensando en los elementos. Bueno, ¿cómo están pensando lo que quieren proyectar, lo que quieren hacer? Y empiezo a registrar. El primer paso justamente de una sistematización es saber cómo es que hice yo este proyecto. ¿Qué tuve en cuenta? ¿Qué no tuve en cuenta? Tengo todo lo que tenía que tener para hacer el proyecto. ¿Qué cosas llevaron a que lo que tenía pensando fuera cambiando? Porque la sistematización es también un estudio sobre los cambios que uno va dando, ¿está? Entonces, la sistematización empieza desde que yo soy consciente que estoy haciendo algo, ¿sí? Haciendo algo, tomando decisiones sobre algo que quiero hacer. Y eso lo voy registrando, como decía la compañera. Voy creando insumos. ¿Está? Entonces, ya cuando tenés listo el proyecto, igual que un director de cine, tener lista la preproducción. Y viene el segundo paso de hacer la película, que en cine le llaman producción. ¿Está? Y es cuando me pongo a ejecutar lo que había proyectado. Pero ahí voy registrando cosas, ahí voy dándome cuenta de qué cosas están relacionadas con qué decisión que yo había tomado no fue tan efectiva como había pensado, que tal tecnología no se ajustó adecuadamente a la población con la que estoy trabajando. ¿Se entiende? Eso lo voy registrando. Y después viene una etapa de postproducción, y es, ¿qué diablos hago con todo esto? ¿Sí? Entonces viene el asunto de, bueno, ¿cómo pensamos esto? Todo eso que fui recogiendo me permite narrar una historia, me permite decirle al otro, como decían ustedes, qué es lo que aprendí de ahí. Dale. Profesor, pero cuando uno habla de contexto, uno dice, bueno, listo, vamos a leer el contexto, pero dentro de ese contexto uno también tiene que leerse uno como individuo que hace parte de una comunidad, de una sociedad, de cómo estoy ejerciendo mi papel y mi rol, y es ahí donde empieza de verdad la transformación. O sea, porque de pronto uno tiene como una visión macro de qué es el contexto, como que de un ambiente, de un entorno, pero cuando leemos el contexto, uno mismo también tiene que leerse. Ya tiene que leerse uno en contexto, sí, y tiene que leer la práctica en contexto. Pero fíjate que la palabra contexto me da la sensación ahí que se confunde con otras cosas, ¿eh? Miren, tenemos palabras que a veces las usamos como sinónimos y no son sinónimos. ¿Está? Póngale. Ustedes usan contexto y escenario. El contexto no es un escenario. ¿Sí? Pueden decir contexto y entorno.
El contexto no es el entorno. Yo puedo hablar de mi entorno familiar, pero mi entorno familiar, oigan lo que voy a decir, está condicionado por el contexto. Y entonces, ¿qué cosa es el contexto? Por ejemplo, son tendencias que hay sobre el amor, creencias, valores que se están dando ahí. Son tendencias económicas y problemas económicos que no son de mi familia, pero que determinan la condición de mi familia. Por ejemplo, que hablo de la globalización a nivel del contexto y me pregunto, ¿y eso cómo afecta mi entorno familiar? Ay, que no tengo empleo y nadie consigue empleo. ¿Por qué? Porque todo lo traen de China. ¿Está? Entonces el contexto, toda esa cuestión de globalización, transnacionalización de la economía afecta mi entorno familiar. ¿Está? Entonces contexto no es lo mismo que entorno. Y yo podría hablar de un escenario institucional. Miren qué interesante eso. Y digo, yo estoy en un escenario universitario. ¿Y qué pasan en los escenarios? ¿Qué hay en los escenarios? Hay actores. ¿Y los actores qué hacen? Actúan, personifican algo, reproducen un libreto. Y uno podría decir, ¿cuál es el libreto que la institución me pone a reproducir? ¿Qué cosas la institución me dice que tengo que hacer, que tengo que decir, cómo me tengo que manejar, qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Se dan cuenta? Ese es un escenario. ¿Por qué? Porque ahí, de alguna manera, actuamos con el libreto que otros nos están imponiendo. Y entonces digo, escenarios sociales. Y tenemos muchos, ¿sí? Cuando usted va a un mall o va a un centro comercial, es un escenario distinto al escenario. Entonces, en un mall, yo no voy a andar como ando, qué sé yo, en mi casa, en la sala de mi casa. Es otro escenario, tiene otras reglas. Ahí se juega otro libreto, con el que puedo no estar de acuerdo, y lo puedo quebrar si quiero, pero me tengo que atener a las consecuencias, ¿eh? Hay mucha gente que va a rezar a los moles ahora, porque parece que se convirtieron como en nuevos templos de adoración, ¿sí? Entonces, bueno, hay tanta cosa tan interesante ahí. Y todo eso está movido por el contexto. O sea, el contexto son creencias, valores, tensiones, conflictos, decisiones políticas, económicas, ¿sí? Que de alguna manera condicionan nuestra forma de vivir, ¿sí? Nos ponen en disyuntivas a tomar decisiones y a decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces sí, la práctica está condicionada por el contexto. Cuando hoy a nosotros, educadores, nos tienen pasado de rosca de evalúe esto, no evalúe esto, haga esto, ¿sí? Tiene que dar estos contenidos y los tiene que dar rápido, ¿sí? Porque vienen las pruebas a ver. ¿Les ha pasado eso? Bueno, no pueden desertar tantos muchachos, no puede tal cosa. Bueno, listo, vale. Y uno pregunta, ¿y es que se enloqueció el rector? No, el rector está siguiendo la lógica del contexto, que parametrizan todo, que ponen todo en norma ISO, ¿sí? Estandarizan todo, todo tiene que tener certificación de calidad, aunque no haya calidad en ninguna clase. Todo certificado tiene. Bueno. ¿Esos certificados sirven para subir la... ¿Qué? ¿Esos certificados sirven para subir la mensualidad?
El salario no. Pero pilas, y eso dice uno, ¿y eso por qué será? Porque son tendencias de un mercado globalizado, ¿verdad? Donde tenemos que estar en estándares de calidad globalizados. No es porque uno no lo quiera, no, el contexto condiciona. El asunto es cuál es el lugar que mi práctica tiene frente a eso que se está proponiendo. Me quedo en el molde, lo acepto, o me levanto y digo, vea, hasta acá va esto, mi postura es otra. Y entonces empiezo a cambiar dinámicas contextuales. Compañero, sí se puede. Y pilas que el pensar no cambia nada. La reflexión no cambia la forma de comprender las cosas, pero lo que cambia la realidad es la acción. ¿Ah? Es esa práctica iluminada, enriquecida por la reflexión. A ver, ¿quedó algo claro de lo que hablamos? Sí, ¿qué? Me quedó claro que a ver, el contexto mencionado, que eso no es el entorno. Pero estábamos colocando acuérdense que no estamos en que está bien, en que está mal. Métanse en la lógica de profundizar lo que han expuesto. Y ojalá todos estén en eso. Es una reflexión inicial de lo que era contexto de una forma, desde un punto de vista generalizado. Dice, son todas las situaciones socioculturales, políticas, religiosas, económicas, educativas, que convergen y determinan la realidad de un grupo social. Reconocer, pues, todo ese tipo de convergencia. Bueno, párenle ahí. Voy a hacer una observación. Y es una observación clave. Por algo último que se tiraron acá un cañazo. ¿Qué fue lo que le dijiste a él? Si se puede cambiar o algo así. Sí, aquí dijo, Bueno, miren el detalle acá. Dice, determinan la realidad. Si determinan la realidad, estamos fritos. No se puede cambiar. Entonces, ¿cuál sería la palabra que tendría que ir ahí? No, que pretenden determinar, no. Porque estaríamos en la misma. Bueno, ver que influyen. La palabra correcta ahí sería que condicionan la realidad. ¿Está? Los condicionamientos yo los puedo cambiar porque son históricos, culturales, políticos, pero si son determinaciones no puedo hacer nada. Si tengo 5 dedos, las determinaciones son biológicas. Yo no puedo volar, aunque quiera, no tengo alas. ¿Sí? Y ahora no puedo correr porque estos me dijeron que soy barricón. Listo, pero de todas maneras el concepto fue pertinente para que todos entraran en la aclaración de lo que es. Pero dice, que vayamos aprendiendo a... sí, claro, ese es el objetivo. ¿Por qué el eje de conocer el contexto es un proceso de reflexión de la práctica? Dice, el reconocimiento del entorno físico, sociocultural y económico para identificar las necesidades específicas que permitan reflexionar e intervenirlas para mejorar la práctica pedagógica. ¿Se entiende? Ya van a necesitar traductora. Ahí ella... No, si se lo da, no podía leer. A ver cómo se entiende el grupo eso. Compañeros, cortes.
fundamento del del... entorno físico, sociocultural y económico para identificar las necesidades específicas que permitan reflexionar e intervenirlas para mejorar la práctica. Solo la práctica pedagógica. Si el entorno es físico, sociológico, cultural, económico, político, ambiental. La práctica profesional. La práctica a nivel general. Ahí va. Y en especial podría ser. Claro, ¿no? Pero fíjense que ese intervenirlo es porque esa es una realidad condicionada, no determinada. Pero ojalá que no lo corrijan, sino que se entienda porque yo puedo intervenir algo. Lo puedo intervenir porque hay un condicionamiento histórico. No es que lo puedo intervenir porque tengo no sé qué cosa, no. Porque eso se construye históricamente e históricamente se puede cambiar. ¿Está? ¿Qué desafíos presenta el contexto a la práctica pedagógica? Entonces, colocamos asimilar con precisión el contenido, lograr el acompañamiento de los actores en el inicial proyecto de profundización. Ustedes lo entienden. Y si no lo entienden, pues no dicen nada. ¿Saben? Bueno, cuando se me presentó, profe, ¿qué desafío presenta con usted? Los desafíos, lo vimos desde un punto de vista ya de iniciar nuestro proyecto de profundización. Sí. Entonces, con el acompañamiento de la profesora Patricia, estábamos en ese debate. Llegamos a comprensión de los compañeros y decía que los contenidos, el gran desafío es la parte de los contenidos ya sea de temáticos y la parte de lograr el acompañamiento de los actores en el proceso inicial de profundización es que realmente uno de nuestros grandes desafíos en ese proceso va a ser eso, que necesitamos eso está en lo que se llama el momento de la negociación, el momento de la sistematización que se debe iniciar dando a conocer a las personas que van a intervenir como actores principales de todo ese proceso. Lo vimos desde ese punto de vista como desafío. Se vio muy suelto, sí, pero la idea fue esa. Sí. Porque igual lo que pasa es que en el proyecto de profundización se van a involucrar muchas personas, solamente prácticamente toda la comunidad educativa. Entonces sería el acompañamiento de todas esas personas, uno de los desafíos, porque hay veces que estamos reacios al cambio o que no estamos prestos a colaborar en el momento de implementar unas nuevas estrategias, nuevas metodologías dentro de nuestro entorno o nuestra práctica. Yo pienso, digamos, que cuando ustedes hablan primero de asimilar comprensión y contenido, eso que estamos hablando con el contenido de este curso, ¿no? Entonces, está muy ambiguo. No, o sea, es que yo pienso que lo limitaron al contexto del ejercicio de esta maestría como tal y del proyecto. Pero yo pienso que la práctica pedagógica va más hacia el ejercicio cotidiano que ustedes tienen, digamos, como docente y de la cotidiana. Ustedes siguen su contexto. Entonces yo pienso que más que el desafío sea cómo responder al proyecto, por ejemplo, nosotros proponíamos uno es cómo romper precisamente con esa estructura que homogeniza, que determina que ustedes deben responder a unos estándares, pero a la vez ustedes tienen, digamos, que hablar de una práctica que reconoce a los estudiantes o a los sujetos, digamos, actores vivientes que construyen el contexto como constructores de conocimiento y no como simples estudiantes que responden a una prueba de saber o responden a una entrada a una universidad, sino como sujetos, digamos,
que viven en su territorio, que como padres, como dice la compañera, que construyen realidades, que transforman realidades. Yo pienso que el desafío realmente está en cómo, por ejemplo, yo tengo un contrato, una estructura, unas famosas competencias, un deber ser de la profesión, pero aparte está, digamos, ese como debate que nosotros nos dice, bueno, pero es que eso es lo que tengo que transformar. Ese deber ser que homogeneiza y dice que ellos tienen que en matemática aprender esto, que en sociales aprender esto, que en filosofía aprender esto. ¿Cómo rompo con eso para construir otras cosas alternas, pero a la vez hay una estructura que me dice tengo que responder a eso? Yo creo que ahí más o menos el desafío se amplía y se problematiza aún más. Sí, o sea que es como, no solamente, yo les comentaba acá al grupo, que no era llegar y, o sea, crear un modelo pedagógico en el caso de ustedes y como imponerlo, aunque de pronto digan no vamos a imponerlo, pero no están haciendo partícipes a los estudiantes de ese modelo pedagógico. Y pues bueno, yo soy estudiante y a veces mis profesores llegan allá y nos vamos a dar estos temas en el semestre, y entonces uno dice, ay, ¿dónde queda esa relación de que yo también hago parte, que yo puedo decir, profe, pero me parece que este contenido lo podemos dar de esta forma y esto, porque tenemos que tener en cuenta que todos somos diferentes y que tenemos, hay diversidad en el sentido de asimilar los conceptos, y de la forma como yo lo puedo entender, él no lo puede entender. Entonces debemos como aceptar y permitir que sea una construcción conjunta, ¿no? Que sea el estudiante con el maestro y que el maestro no sea como una imagen de imposición o algo así. Hay una cosa que se estaba comentando. Sí. Yo tengo algo que decir, porque no lo sé, por ejemplo, porque yo creo que en esas y están escribiendo para todo, ¿cierto? Cuando a mí me dicen que está bien, presentemos esto en la práctica pedagógica, yo quisiera que en esas palabras realmente no veo cuál es el desafío. No veo cuál es el desafío. Asignar conversación a contenidos. Sí, habría que hablar, habría que expresarlo de otra manera, más cercano a lo que tú estabas diciendo, Lea. Uno de los desafíos que tenemos es vencer apatías, vencer rutinas, vencer esa lógica de la estandarización de todo, de la homogenización de todo. El desafío de leer particularidades, necesidades específicas de determinados sectores de estudiantes. Me contaba Patricia que están haciendo también un diploma sobre educación inclusiva. Uno de los desafíos grandes de este momento que vivimos es que cada día más la práctica educativa es discriminatoria, es excluyente, ¿sí? Donde además de convencer a la gente de que siempre van a ser pobres, se lo va convenciendo de que son idiotas, ¿sí? Porque no pueden aprender, porque además de pobres son imbéciles. Y esa es la tarea de la educación. ¿Ah? Entonces, repita y repita y ve que no aprende, ve que no sabe nada. Bueno, ese es un desafío que está plasmado en la realidad del contexto, ¿sí? ¿Cómo vencer esos sistemas de exclusión? Y miren cómo se opera también en el campo de la evaluación. Son procesos evaluativos excluyentes. Se utilizan las mismas evaluaciones que se usan en Finlandia, en Japón, en Corea, en Noruega, y los ubican acá en los poblados de La Guajira, en los barrios más excluidos de Antioquia, con chicos que si comen el desayuno no comen ¿qué nivel de respuesta, qué aprendizaje van a tener? Lo mismo que el chico de Finlandia, que responde las mismas evaluaciones. El que crea eso no está parado en realidad. Por más que digan que es el departamento más educado, como dicen los que la más educada, más molas.
la más muerta de hambre, la más desnutrida. Y eso es lo que tenemos en la realidad. ¿Sí? Bueno, nos fuimos a otro tema, pero no está muy lejano de lo que estamos viendo, y es cómo yo sistematizo una práctica que responde a desafíos del contexto. Esa es la cosa. ¿Qué puedo aprender de estas prácticas que responden a los desafíos del contexto? ¿Sí? La siguiente pregunta nos indica modelo pedagógico, pues lo mencionamos y el grupo va a hacer la presentación de lo que es positivismo, conductismo y pedagogía transformadora. Entonces decíamos que el positivismo centra al estudiante, le da las herramientas para que el estudiante pueda lograr su propio aprendizaje a través de prácticas y herramientas que el estudiante mismo pueda crear. El conductismo, como decíamos acá anteriormente, busca despertar una conducta en el estudiante condicionado por ser por el docente, con la metodología que él pueda impartir, induciéndolo a su aprendizaje. En la pedagogía transformadora, bueno, lo que compartíamos con el profesor John era que constructivismo, conductismo y otros enfoques que se mencionan quedan pues, en la burocracia, quedan en el PEI, quedan escritos, y lo que en la práctica, lo que se hace es la misma pedagogía tradicional que venimos haciendo. Inclusive aquí estamos un poco tradicional de darle un orden, y ahí está y lo que se buscaba, y de pronto este enfoque metodológico, pedagógico, el nombre es muy diciente, transformar esos modelos pedagógicos que se quedan en el discurso, en la práctica. Lo que vamos a ver ahora, que Freire lo va a compartir con maestros de México, a él le va a denominar a los dos, no al primero, porque al segundo lo va a llamar educación bancaria, donde al otro se lo ve como un copo vacío, como una alcancía vacía que hay que llenarla, ¿sí?, de contenidos. Y al otro le va a llamar educación liberadora. ¿Sí? Sí. Tenemos ¿qué entienden por sistematización? Sistematización claramente lo definimos como un proceso metodológico que por medio de la recolección de experiencias, prácticas diarias, y estas a su vez sean valoradas, analizadas e interpretadas, podemos entrar a reconocer realmente cómo llevamos un determinado proyecto, ya sea teórico, práctico, enseñanza aprendizaje. No entiende eso. Creo que ahí caemos en el error que nos hablábamos, que es analizar no es solo que digito datos, sino desde el principio en el que empiezo a generar ideas de cómo vamos a generar el proceso de los y las estudiantes, que desde el mismo más allá. Yo creo que la redacción, por ejemplo, claramente lo define, y que es un vacío como bien lo define, o sea, pareciera que lo definiera alguien en términos, como si fuera una cita, claramente lo define. Entonces dice, con un proceso metodológico, o sea, entonces, digamos, una sistematización queda simplemente con un proceso metodológico que con la recolección de experiencias, prácticas diarias, estas a su vez sean valoradas, analizadas e interpretadas. Y ahí hay otro vacío. Podemos entrar a reconocer, entonces digamos como que hay como un vacío entre lo que se venía diciendo y entra como que podemos entrar a reconocer realmente cómo digamos un determinado proyecto, ya sea teórico, práctica o enseñanza-aprendizaje. Voy a dar un consejo de abuelo a los maestrantes, y si lo quieren tomar ustedes, tomen también, ¿sí? Y es, cuando yo voy a elaborar un concepto, la primera cosa que me tiene que venir a la cabeza es
¿Qué es esto que llamo sistematización? Aquí ustedes lo definen como un proceso metodológico. Listo. Esto que es un proceso metodológico, segundo nivel de la conceptualización, ¿para qué sirve? Digo, proceso metodológico para, qué sé yo, comprender, analizar críticamente la práctica. Tercer nivel de la conceptualización, y es características de esto. ¿Cómo se hace? ¿Sí? Entonces, proceso metodológico para la comprensión de las prácticas por medio de la recuperación, el análisis y la comunicación. Pónganle, estoy poniendo un ejemplo, ¿está? Entonces, todo concepto, y más este tipo de conceptos, y tienen que levantar un marco conceptual en el proyecto. Sí. Bueno, con más razón. Entonces, los conceptos no los puedo tirar, ¿sí? Todo revuelto. Tengo, ¿cuál es la naturaleza de esto que quiero conceptualizar? ¿Sí? ¿Para qué? Esto que conceptualiza, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Sí? La otra, ¿qué características tiene esto? Que es así, sirve para esto. Y si es una acción como la sistematización, ¿cómo esto se da? ¿Sí? ¿Qué pasos? Y ahí tendría un concepto completo. ¿Está? Y claro para cualquiera. Porque ese concepto que hay ahí no está muy claro. Está bien enrevesado. ¿Sí? Y en el nivel de la maestría tienen que redactar con claridad. No pueden quedarse con unas redacciones como esta. ¿Sí? No pueden quedarse. Porque no es claro. Y en el pregrado tampoco, así que no pueden hacerlo bien. Bueno. ¿Qué inquietudes traen el seminario? Se preguntaban por dónde empezar, qué sistematizar, cómo comenzar la sistematización. Listo, vamos a hacerle a eso. Gracias. Vemos el último grupo y hacemos el detalle. No nos vamos a comer ya. El último grupo. ¿O quieren que hagamos el descanso? No, ahora? el último grupo. Listo. Una vez. ¿Cómo? Voy a sacar. Bueno, Está bien. Te voy a tener que pedir la fórmula César. Nadie viene con el botiquín. Bien, vamos a estar muy atentos porque vamos a iniciar precisamente por el contexto donde están las personas que nos ubican. ¿Sí? Ahí, porque partiendo de la pregunta que hizo el profe, en el mismo contexto es que nosotros pensamos igual, no es nada fácil trabajar con seres humanos. Entonces, partiendo también de que como tenemos que dar un concepto, entonces había que unificarlo y llegamos a eso. Contexto. El contexto es el espacio geográfico donde suceden acontecimientos o hechos producto de las interacciones entre actores que desarrollan una actividad en común, es decir, la práctica pedagógica. Es importante leer el contexto para tener la percepción de quiénes son las personas con las que se interactúa en el contexto para conocer sus fortalezas, comprender sus necesidades. Por consiguiente, el contexto presenta retos en la práctica pedagógica tales como proceso de enseñanza-aprendizaje. Acá desde el mismo momento cuando llegamos en la parte del quehacer pedagógico diario de nosotros, comprendemos que hay estudiantes, partiendo de que no todos es diferente, cada quien es una persona diferente, que tenemos que ver qué tipo de aprendizaje podemos aplicar, porque lo que hacemos con algunos
no nos ha resultado con nosotros. Entonces ahí tenemos que ser analíticos. En el conflicto no solo el del estudiante, sino el de la comunidad educativa. Tener en cuenta esa parte que los problemas que trae el estudiante, incluso en un momento dado que se da en el caso particular de la institución del trabajo, a pesar de que está ubicada en un sitio que de pronto no hay tantos problemas, pero los estudiantes vienen de un contexto muy particular, con problemas de tipo familiar. Entonces eso trasciende en el aula de clase. La estandarización escolar, no estamos de acuerdo con que los estantes conlleven el ministerio a que todos los estudiantes aprendan por igual las mismas cosas, ¿no? Hay que centralizar de acuerdo al lugar geográfico, porque hay cosas que nos sirven a nosotros aquí en el contexto de la región Caribe y otras que no. Por eso también en las pruebas saber esa partecita ahorita la están trabajando, porque se puede observar ahí en Todos Aprender que los textos de cuarto grado de acá de la región andina con la región de la costa no es igual. En la parte de la inclusión, claro, si no se tiene en cuenta ese sentir de que ahí no importa la religión, la raza, nosotros tenemos que ser una persona que valgamos de que el estudiante, independientemente de las condiciones en que esté, desde el punto de vista de sus creencias, desde el punto de vista de lo que hace, lo debemos tener presente. La infraestructura también es un desafío. Hay partes dentro del contexto, lugares aquí en donde las clases se dan en el aire libre, en el sol. Entonces, eso es un desafío para nosotros. Modelos y enfoque. Sí, La interior. Ustedes están diciendo que solo están dando el contexto de un espacio geográfico, o sea, solamente el contexto se ve dentro de un espacio geográfico. No, o sea, te voy a poner un ejemplo acá, en la Universidad de La Guajira. Si nosotros vemos aquí la ubicación de la Universidad de La Guajira, entramos, observamos allá donde está esto está así, ¿verdad? Observamos donde está la cruz, nos lleva a pensar de que es la iglesia, ¿verdad? Pero esas personas que se dirigen a esa iglesia pueden no ser desde el punto de vista creyente, ¿ya? Entonces ahí no estamos pensando solo en el espacio geográfico, sino en el sentir del ser humano. Entonces, a ver, yo no quería meter la cuchara, pero vuelvo a insistir. No reduzcan el concepto de contexto, sí, claro, espacio geográfico. ¿Sí? Miren, les voy a poner una frase del maestro Freire. El viejo Freire nos decía a los que nos formamos con él: la lectura del contexto, oigan, antecede a la lectura del texto. Entonces, él que nos estaba diciendo, lean las tendencias que hay, lean las creencias, lean los conflictos, lean los valores que se ponen en juego hoy, ¿sí? Lean las tensiones que hay. Y así es que van a empezar a poder entender qué es lo que se está proponiendo en textos políticos, en textos educativos, y van a poder tomar posición. Entonces, pilas, el contexto son todas esas tendencias que a veces ni siquiera las reconocemos, pero que condicionan mi vida, que esté donde esté. Incluso a veces se habla del contexto simbólico. También el contexto está lleno de simbolismos y... En cuanto a los modelos y enfoque, apuntamos a constructivistas, aprender haciendo, dinámicos, participativos, son ellos los representantes que hay en el conductista, formación de la conducta y los contenidos, en parte a partir del método transmisionista, el estudiante es súper creativo y no proactivo. Es decir, aquí se estandariza de que el estudiante es ¿para dónde va Vicente? Para donde va la gente, ¿ya? Y eso no es lo que se quiere, lo que se quiere es que sea filoso, proactivo, que tenga el fin en la mente, que desde el inicio sepa a dónde quiere llegar, ¿ya? Y eso es contrario al conductista.
mientras que el socio crítico desarrollo de la personalidad y sus capacidades cognitivas en torno a necesidades sociales. El maestro es un investigador de su práctica y el aula es un taller. Eso lo apoya Piaget, Vygotsky. Aunque no son los más sociocríticos del mundo, Claro, eso llévenlo a los constructivistas. Ahí tienen otros. Si quieren saber, pónganle un Peter McLaren, un Henry Giraud, un Pablo Freire, un Rafael Flecha, ¿sí? En América Latina un Marco Raúl Mejía, Seneman, Hugo Seneman. Aquí en cuanto a la sistematización, sí estoy de acuerdo con usted, el profe, en el sentido de que ya a esta altura nosotros tenemos que tener bien claro, sí, porque tanto que hemos hablado de la sistematización, nosotros lo que hicimos es sintetizar, que es reconocer y valorar la práctica pedagógica como una construcción colectiva de conocimiento a partir de la reflexión sobre el quehacer orientado a extraer aprendizaje, compartirlos y cualificarlos. Cuando hablamos de cualificación, hablamos de cuantificación, no es solo desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo. A ver, vamos a analizar eso. Yo digo, a ver, ¿qué cosa es? ¿Me dice ese concepto que es la sistematización? ¿Qué es? Recuerden que no hay verdad absoluta. Está la conceptualización. Sí, está. Ahí va, me dice que, miren qué distinto es. La naturaleza del grupo anterior decía que era una cosa metodológica, no me acuerdo. Acá me dicen que es un proceso de reconocer y valorar. Bueno, me dicen para qué, aunque lo tienen al final, pero me dicen para qué se hace eso. ¿Para qué? Extraer aprendizaje. Me da características de cómo es ese proceso. Ahí voy teniendo un concepto completo. ¿Se dan cuenta que lo podrían? Lo podrían redactar mejor, más potente. Bien, ahora vienen las inquietudes. La actualización del conocimiento puede ser algo generalizado. ¿Cómo llevar a cabo un proceso de sistematización efectivo y eficaz? Reconstruir las experiencias desarrolladas en la práctica pedagógica, competencias para llevar a cabo el proceso. Y la pregunta es, ¿cualquiera puede sistematizar? Digan, apunten. ¿Cualquiera puede sistematizar? Vamos a trabajar eso y las preguntas que salieron de acá. ¿Está? ¿El grupo 1 no pregunta? ¿Cuándo se debe sistematizar? ¿El grupo 1? ¿Cuándo? ¿Cuándo se debe? Ya sale una cosa clave. Vean, yo no puedo sistematizar imaginaciones, fantasías. No puedo sistematizar proyectos. Lo que sistematizo es la realización del proyecto. Es por eso que nosotros concluimos ahí que para sistematizar bajo ninguna circunstancia se puede estar patrocinado por el más allá. Calé su canción en el libro ya. Bueno, hay que estar aquí en la realidad. Vale, y en la práctica, se hace en la práctica. Hacemos el descanso, ¿cuánto tiempo? De media hora. Vamos a las 6. Nos queda una hora. Práctica.